Muy buenas tardes a todos los participantes. Estamos hoy, 1 de febrero del 2022, y los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación, síndrome de abstinencia iatrogénico en el paciente pediátrico crítico. Acá hablo del doctor César Villa Soler. Él es especialista en medicina intensiva pediátrica del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Quisiéramos que pueden hacer cualquier pregunta o duda a través del chat del Zoom, así como a través de nuestro canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, de donde también estamos transmitiendo en vivo. Buenas tardes, doctor César Villa, lo escuchamos atentamente. Adelante. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Buenas. Sí, se lo escucha. Perfecto. Bueno, siendo la hora exacta, comenzamos agradeciendo la invitación del sistema de telesalud del MINSA para exponerle este tema de la especialidad, sobre todo que es el síndrome de abstinencia iatrogénico en el paciente pediátrico crítico. Bueno, para nosotros el uso de la analgesia es importante en los pacientes que ingresan a nuestra unidad de cuidados intensivos. Y iniciamos la analgesia para disminuir la respuesta al estrés, disminuir o evitar la extubación accidental del paciente si no está bien sedado, evitar el retiro de excesos vasculares y lograr una adaptación del paciente al ventilador. Por lo tanto, a veces disminuir la estancia hospitalaria. Se dice pues que si usamos demasiado tiempo estos sedantes y analgésicos en la UCI, es frecuente que se presente tolerancia y dependencia y abstinencia. Pero no solamente nosotros cuando recibimos un paciente crítico en nuestra unidad de trauma shock, como ven en la foto, para poder intubarlo en un niño que viene con insuficiencia respiratoria, tenemos que sedarlo, inclusive relajarlo, usar pseudoanalgesia y poder así realizar la intubación. Desde ahí ya estamos usando los pseudoanalgésicos relajantes, hacemos la intubación y también hay que darle analgesia para hacer, en este caso, por ejemplo, una vía intraósea en un paciente que llegó chocado. Y en la unidad ya colocar los accesos venosos centrales, como se ve en la foto. Y una vez en nuestra unidad ya adaptado al ventilador, tenemos que nos ayuda la analgesia a acoplar al paciente al ventilador. Entonces, los fármacos más frecuentemente utilizados en nuestra unidad y en casi toda la mayoría de unidades de cuidados intensivos es el fentanilo y midazolam, o sea, los opioides y las benzodiazepinas. Pero estas generan tolerancia y dependencia física. Para nosotros es difícil alcanzar una sedación óptima y analgesia en los niños. Y hay una frecuente discordancia entre el requerimiento del paciente y la pseudoanalgesia brindada, que puede ser supra o infra. Generalmente es una sobresedación la que se hace. La abstinencia por opioides origina mayores desórdenes superficiales del movimiento y manifestaciones gastrointestinales comparados con las benzodiazepinas. Y en los niños a menor edad, esos son más vulnerables al síndrome de abstinencia iatrogénica. También las condiciones neurológicas como la injuria cerebral, isquemia o déficit conductivo funcional condicionan mayor riesgo al síndrome de abstinencia iatrogénica. Por lo tanto, ¿a qué se llama un síndrome de abstinencia iatrogénica? Al síndrome de abstinencia es el cuadro clínico que se presenta con alteraciones del sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo y alteraciones gastrointestinales, fundamentalmente temblores, agitación, insomnio, taquimia, fiebre, hipertensión arterial, vómitos y diarreas, y que estuviese relacionado con el tiempo prolongado de la medicación usada, la dosis alta que usamos
y con la retirada o disminución de esta pseudoanalgesia. Tenemos definiciones de tolerancia, dependencia física y abstinencia. La tolerancia que presenta el paciente es una disminución del efecto a un fármaco en un tiempo determinado y tenemos la necesidad de aumentar la dosis para conseguir la misma eficacia clínica. La dependencia física es el estado de adaptación fisiológico producido por la administración repetida de un fármaco, caracterizado por la necesidad de continuar con la administración y evitar el síndrome de abstinencia. Y abstinencia es el conjunto de síntomas y signos físicos que se manifiestan cuando se suspende bruscamente la administración del fármaco, o si se disminuye demasiado rápido, o se antagoniza una vez que se ha establecido esta dependencia física. ¿Cuál es la etiología del síndrome de abstinencia? Se debe a la administración prolongada de opioides, benzodiazepinas, las cuales disminuyen la función de los receptores, menor eficacia de la misma concentración de neurotransmisores, en este caso GABA, y una mayor estimulación del sistema nervioso central. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que los opiáceos poseen afinidad por los receptores opioides. La activación de los receptores opioides se traduce en la inhibición de la neurona y disminución de la liberación de neurotransmisores, produciendo así la analgesia. Las benzodiazepinas producen sedación al unirse a los receptores del neurotransmisor GABA, incrementando con ello su efecto inhibitorio sobre el sistema nervioso central. Revisando este esquema de la fisiopatología, vienen los opioides, en este caso morfina, se une a los receptores de la membrana que están unidos a la proteína. Esta proteína inhibe a la adenilato ciclasa, se produce una disminución del AMP cíclico y esto produce una liberación de potasio y una retención de calcio, produciéndose una hiperpolarización de la membrana celular y por lo tanto no hay liberación de neurotransmisores, produciendo así la analgesia. Cuando se suspenden estos analgésicos opiáceos, se produce una excitabilidad de la neurona y se produce una activación del sistema simpático y así está el síndrome de abstinencia idiopática. En cuanto a las benzodiazepinas, también tenemos este esquema más práctico. Esta es la primera neurona, segunda neurona, el estímulo al impulso nervioso en esta flecha roja, en la cual los neurotransmisores GABA son liberados de esta primera neurona y en la segunda neurona están los receptores GABA. Las benzodiazepinas se unen y refuerzan a estos, se colocan estos receptores y potencian la acción inhibitoria del neuroreceptor GABA, produciendo así la sedación. La administración prolongada de estas benzodiazepinas disminuyen la función de los receptores, de estos receptores, y cuando nosotros suspendemos bruscamente se produce una menor eficacia a la misma concentración y secundariamente estimulación del sistema nervioso central. Este es un cuadro para mostrar sobre todo la abstinencia a los opioides. La suspensión abrupta de los opioides no va a generar activación de la adenilatociclasa, aumento del AMP cíclico, aumento de la proteína quinasa, transcripción de factores y neurotransmisores. Los neurotransmisores aumentan la noradrenalina, producción de hipertermia, hipertensión arterial, temblores, taquicardia, aumento de la acetilcolina, produciendo diarrea, vómitos, bostezos, aumento de la corticotropina, aumento del estrés y la hiperfagia, disminución de la serotonina con trastornos del sueño y disminución de la dopamina, originando irritabilidad y ansiedad. La incidencia, o sea, de presentación en todos los centros a nivel mundial varía desde el 35 al 57% con el uso de infusiones de más de 24 horas hasta el 80-100% cuando el tratamiento excede más de 5 días. Y la mayoría de los centros usan conjuntamente opioides y benzodiazepinas. El cuadro clínico
es el inicio de síntomas y signos según la vida media del fármaco y sus metabolitos. Tras la suspensión o descenso del fármaco, pueden presentarse a las 72 horas en caso de una ventilación mecánica larga y la mayoría tras 12 a 24 horas. Los primeros cambios que aparecen son en esta manifestación: ansiedad, agitación, insomnio y temblores. Este es un cuadro de los signos y síntomas de abstinencia pediátrico, distribuidos tanto como las alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones en el sistema nervioso digestivo y alteraciones en el sistema nervioso autónomo. Separando estos síntomas, por ejemplo, los síndromes de abstinencia por opiáceos, las alteraciones en el sistema nervioso central son irritabilidad, insomnio, temblores, hiperreflexia, clonos, hipertonía, bostezos, estornudos, delirio, convulsiones, y en neonatos llanto agudo. A nivel del sistema nervioso autónomo, taquicardia, hipertensión, taquimia, fiebre, sudoración, rinorrea, alergia biliar. Y a nivel gastrointestinal, intolerancia digestiva, vómitos y diarreas. Eso es la clínica del síndrome de abstinencia por los opiáceos. El síndrome de abstinencia por benzodiazepinas no suele causar alteraciones gastrointestinales, pero sí movimientos anormales y las convulsiones son más frecuentes. Se caracteriza por la ansiedad, temblores, insomnio y se han descrito también llanto inconsolable, alucinaciones, taquicardia y fiebre. El cuadro clínico del síndrome de abstinencia idiopático o iatrogénico. En cuanto a los opioides, el tiempo de inicio podría aparecer entre las 48 a 72 horas de haber retirado en forma brusca el medicamento, y su duración puede ser hasta de 6 meses. En cuanto a las benzodiazepinas, se pueden iniciar tempranamente los síntomas en las 2 a 3 horas de haber retirado en forma brusca el medicamento, y se puede prolongar hasta 2 a 8 meses. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a este síndrome de abstinencia? Primero, recibir una infusión continua de opioides y benzodiazepinas más de 5 días. Y recibir dosis acumuladas de fentanilo, se mencionan mayores de 0.48 hasta 1.5 miligramos por kilo. En cuanto a midazolam, mayores de 40, otros autores dicen mayores de 60 miligramos por kilo. Que hayan presentado una perfusión de fentanilo superior a 5 microgramos por kilo por hora y una perfusión de midazolam superior a 0.35 miligramos por kilo por hora. Y también el uso de bloqueantes neuromusculares concomitante puede aumentar el riesgo de síndrome de abstinencia. Por lo tanto, las infusiones prolongadas, las dosis acumulativas y la discontinuación brusca son los factores de riesgo para el síndrome de abstinencia. El diagnóstico del síndrome de abstinencia suele ser algo dificultoso, ya que sus signos y síntomas son cambiantes y pueden ser confundidos con otras condiciones que frecuentemente presentan el niño crítico. No existe un gol estándar para el diagnóstico y es necesaria una alta sospecha clínica. Teniendo en cuenta la sintomatología, habitualmente usamos una escala clínica para valorar síntomas de abstinencia, lo cual nos ayudará a objetivar y cuantificar el síndrome de abstinencia iatrogénica. Y mediante esto valorar la necesidad de tratamiento y respuesta al mismo. Los primeros tests que se diseñaron para detectar síndrome de abstinencia fue realizado en neonatos. No ha sido validada en niños fuera del periodo neonatal. Esta es la primera escala de Finnegan, que tiene 21 parámetros, entre las cuales de 0 a 7 no hay síndrome de abstinencia, una cifra mayor de 8 en 3 valoraciones consecutivas, una cifra mayor de 2 en 2 ocasiones es indicativo de presentar un síndrome de abstinencia. Esta escala solamente se debe usar en neonatos y algunos autores dicen que se puede usar hasta lactantes de 1 a 2 meses de edad ingresados a la UCI, pero no está validada para niños mayores. Este es un cuadro donde tenemos las escalas de valoración de síndrome de abstinencia, las más frecuentes, la WAT 1, la escala de Sofía,
y la escala observacional para opioides y benzodiazepinas. Los ítems que valora cada uno de ellos son 11, 15 y 21. Y tienen un punto de corte, más o menos, si tienen un valor mayor o igual a 3, indica síndrome de abstinencia. En la escala de Sofía, un valor mayor o igual a 4. Y en la escala observacional de opioides y benzodiazepinas, mayor de 8. También vamos a ver cada una de ellas. Aquí, la escala WAT-1, la herramienta que usamos, fue publicada en el 2008, validada en niños el 2012 por Frank y colaboradores, que ha sido propuesta por el grupo de Ormond de Londres, y esta escala detecta mejor los síntomas de opioides que con benzodiazepina. Su sensibilidad es de 87%, la especificidad de 88%, tiene 11 síntomas, el puntaje máximo 12 y la puntuación o el punto de corte es mayor o igual a 3, indica síndrome de abstinencia. Se debe aplicar cada 12 horas desde el inicio del destete hasta 72 horas después de la última dosis de opioide. La desventaja de esta escala es que tenemos que estimular al paciente con estímulos dolorosos y nos va a demorar más tiempo. La otra escala que usamos para diagnosticar síndrome de abstinencia es la escala de Sofía, que es validada para niños por el grupo de Rotterdam, tiene mayor sensibilidad para evaluar síndrome de abstinencia por benzodiazepinas y su sensibilidad es del 85% y su especificidad es más alta en 91%. Se debe aplicar cada 12 horas y el punto de corte es mayor o igual a 4, ya diagnosticamos un síndrome de abstinencia. Las ventajas es que se usa menos tiempo, solo hay que observar y no requiere de estimulación dolorosa. En cuanto a la prevención del síndrome de abstinencia, el objetivo es administrar la menor cantidad de fármacos sedantes o analgésicos durante el menor tiempo posible. La optimización de la pseudoanalgesia se debe hacer mediante protocolos, pero no siempre esto consigue disminuir el tiempo de ventilación mecánica, la estancia en la UCI, la dosis total del fármaco y la aparición del síndrome de abstinencia. Por lo tanto, el objetivo de los protocolos se debe optimizar y priorizar siempre la analgesia del paciente. Los tratamientos propuestos hay varios en la literatura, algunos proponen recientemente, este estudio propone la rotación de los medicamentos pseudoanalgésicos. Este es un cuadro en la cual se inicia la primera rotación de 0 a 4 días usando fentanilo midazolam. Del quinto al octavo día se rota ketamina propofol. La tercera rotación remifentanilo midazolam. La cuarta rotación dexmedetomidina, metamizol y paracetamol. La quinta rotación viene a ser igual que la primera, fentanilo y midazolam. ¿Qué se ha conseguido con esta rotación de analgesia, de pseudoanalgesia? Este es un cuadro en la cual se compara una rotación adecuada de los medicamentos y una rotación inadecuada, tanto para el midazolam y fentanilo. Aquí se ve que la aparición de una rotación adecuada, la aparición del síndrome de abstinencia es un 34%, y con una rotación inadecuada viene a ser un 84% de presentación del síndrome de abstinencia. Por lo tanto, una rotación adecuada hay menos presentación del síndrome de abstinencia y también una menor estancia en la UCI, 16 días versus 25 días con una rotación inadecuada. Tenemos que hacer, cuando ya el paciente está saliendo del cuadro, tenemos que hacer el traslate de midazolam a lorazepam bioral. ¿Cómo hacemos esto? Calculamos la dosis total de midazolam multiplicada por un factor de 0,3, que es un factor de conversión teniendo en cuenta la potencia y el tiempo de vida media del fármaco. Esta dosis total que nos sale la dividimos en 6 para dar cada 4 horas bioral, el lorazepam.
La primera dosis de lorazepam, la infusión de midazolam continúa igual. Después de la segunda dosis se disminuye el 50%. Después de la tercera dosis de lorazepam hay una disminución del 50%. Y luego de la cuarta dosis de lorazepam se suspende la infusión de midazolam. Si persisten los síntomas, se debe continuar con dosis adicionales de lorazepam vía oral. Ahora, tenemos un cuadro para el traslate de midazolam endovenoso a diazepam por vía enteral. La que nosotros usamos es midazolam endovenoso a lorazepam vía enteral, indicando la dosis total de midazolam en miligramos por día multiplicado por el factor 0,3, y ese total lo dividimos entre dosis para la dosis diaria dividida cada 6 horas. Este factor se obtiene multiplicando la potencia, la vida media y la biodisponibilidad del medicamento. Este es otro cuadro en el cual se tiene en cuenta la conversión de midazolam endovenoso a lorazepam vía oral por un factor de conversión teniendo la potencia y la vida media por un factor de 12, multiplicando 6 por 2 teniendo en cuenta la potencia y la vida media. El protocolo, si se presenta a quienes habiendo iniciado el traslate de midazolam a lorazepam, se completará este traslate con el lorazepam vía oral y si sigue presentando síntomas, evaluar al paciente, se aplicará un test para determinar si se trata de un síndrome de abstinencia iatrogénico o de una patología sobreagregada al cuadro de fondo del paciente. Por lo tanto, debemos solicitar análisis auxiliares para descartar estos procesos que puedan dar una sintomatología compatible con el síndrome de abstinencia. Se podrán dar dosis adicionales de lorazepam vía oral en caso persista la sintomatología de síndrome de abstinencia, y en el caso de no mejoría se podrá dar bonos de rescate de midazolam endovenoso a una dosis de 0,05 a 0,1 miligramos por kilo. Una vez que ya hemos destetado de midazolam a lorazepam, tenemos en cuenta el destete de lorazepam vía oral, de acuerdo al tiempo en que se realiza el descenso. Si el descenso lo hemos hecho en menos de 5 días, suspendemos el lorazepam. Si el descenso se ha hecho en 5 a 14 días, se reduce el 20% de la dosis inicial por día con un descenso en 5 días. Y si ha sido mayor de 14 días, reducir el 20% de la dosis inicial cada 48 horas con un descenso en aproximadamente 10 días según tolerancia. En caso de ser refractario este destete, algunos autores han usado este esquema de fenobarbital. Otros ya lo han dejado en desuso porque trae muchos efectos colaterales y no actúan sobre los vómitos y las diarreas que presenta el síndrome de abstinencia. En cuanto al traslate del síndrome de abstinencia por opioides, nosotros usamos generalmente el fentanilo. El traslate lo podemos hacer si el paciente tiene la vía oral disponible o no tiene el aporte enteral. Si tienen la morfina oral o la metadona vía oral, generalmente nosotros tenemos morfina endovenosa. Entonces, realizamos el traslate de fentanilo endovenoso a morfina endovenosa. Para realizar esos cálculos se recomienda hacerlos en base a la dosis total de morfina más las dosis extras requeridas en las 24 horas previas a la realización de este traslate. La dosis teórica que se ha obtenido para la rotación debe mantenerse si el paciente tiene dolor o reducirse un 33% si el paciente no tiene dolor al momento del descenso. Se calcula la dosis diaria total de fentanilo endovenoso recibido en microgramos y dividirla entre 30. Este 30 es un factor que puede variar a 100 si se presenta dolor en el momento de descenso o menos de 100 cuando es para descenso. Y ese resultado es la dosis diaria de morfina que debemos fraccionar en 6 para administrarla en cada 4 horas. Cuando tenemos la dosis diaria de morfina, el primer día no se modifica. A las 24 horas se disminuye el 50%
A las 48 horas el otro 50% y a las 72 horas se suspende la infusión de fentanilo y solo queda con la dosis horaria de morfina endovenosa. Esta es una tabla para comparar la equivalencia de conversión de morfina endovenosa a morfina oral, multiplicado por un factor de 3, de morfina oral a metadona oral, multiplicado por un factor de 0,25, y de fentanilo a morfina oral, multiplicado por un factor de 2. Tenemos la dosis total de fentanilo en microgramos, multiplicado por 0,2 y nos da 6 miligramos de morfina oral en 24 horas. El traslape, otra manera, si tenemos metadona, si en ciertas unidades tienen metadona vía oral, es un opiáceo de vida media larga con buena disponibilidad vía oral. La dosis teórica obtenida de la rotación debe mantenerse, se debe mantener si tiene dolor o reducirlo en 33% si no tiene dolor. Se calcula la dosis diaria de fentanilo en miligramos y esta es la misma dosis de metadona que se va a recibir al día. No hay ninguna evidencia que indique que dosis altas de metadona acorten el periodo de destete de opioides ni reduzcan la aparición del síndrome de abstinencia. Muy al contrario, si usamos dosis altas de metadona pueden presentar efectos adversos como son la bradicardia y el alargamiento del QT. Entonces aquí, en el traslape de metadona, el traslape ultra rápido, rápido y lento. Bueno, vamos a presentar el traslape ultra rápido, pues inicia con metadona oral cada 12 horas, se mantiene la infusión de fentanilo. Después de la segunda dosis de metadona vía oral se disminuye un 50%. Al dar la tercera dosis disminuimos el 50% de fentanilo y en la cuarta dosis se suspende por completo el fentanilo. Si se presenta síndrome de abstinencia, se da bono de rescate con morfina endovenoso a la dosis de 0,05 miligramos por kilo dosis. Esta es una tabla de conversión también de fentanilo a metadona que va a dar la misma dosis diaria y acá proponen el esquema ultra rápido del que hemos hablado. La estrategia para el destete de los opioides va a depender de los días de tratamiento y se iniciará una vez que el paciente se encuentre estable para el destete. Según el tiempo que hayamos tomado para el descenso, se realizará de la siguiente manera. Si hemos tomado menos de 5 días, suspendemos los opioides. Si es de 5 a 7 días, reducimos el 25 a 50% de la dosis inicial por día, en un plan de descenso de 2 a 4 días, según tolerancia. Si nos hemos tomado 8 a 14 días, reducimos solo el 20% de la dosis inicial, en un plan de descenso de 5 días, según tolerancia. Si tenemos un tiempo más largo de 15 a 30 días, reducimos el 20% de la dosis inicial cada 2 días, en un plan de descenso de 10 días, según tolerancia. Y si hemos tomado más de 30 días, solamente reducir el 10% de la dosis inicial cada 48 horas, en un plan de descenso de 20 días, según tolerancia. En caso de que requiramos mayores dosis, se debe dar bolos de, por ejemplo, si tenemos que requerir mayores dosis de 0,2 miligramos de morfina, igualmente se valora el uso de fenobarbital, del cual ya hemos hablado según el esquema anterior, y la clonidina, que se usa como coadyuvante a una dosis de 1 microgramo por kilo cada 8 horas, vía oral, y se puede llegar a aumentar hasta 4 o 5 microgramos por kilo día según la evolución del paciente. También se habla en casos graves, usar la perfusión de ketamina, aunque no está muy demostrado. Algunos han tenido buenos resultados con la infusión de ketamina a 0,2 a 1 miligramo por kilo por hora. Y en caso de agitación y alucinaciones, también unos autores proponen el uso del haloperidol, aunque algunos lo contraindican por tener o presentar mayores efectos extrapiramidales. Estos son los signos de alarma del sistema nervioso central, nuevamente el sistema nervioso autónomo, del sistema gastrointestinal, que tenemos que tener en cuenta al momento del alta.
Al momento del alta, cumplidos 7 días posteriores de haber culminado el esquema de destete de opioides y benzodiazepinas y no haya presentado ningún signo de alarma que hemos visto en el anterior cuadro, se da el alta. El pronóstico, según todos los estudios realizados, el pronóstico del síndrome de abstinencia es bueno en pediatría. Conclusiones. Dice, pues en la UCI es frecuente el uso de opioides y benzodiazepinas en forma prolongada. Tanto usamos casi la mayoría de unidades el fentanilo y midazolam. Existe mayor riesgo de síndrome de abstinencia iatrogénico si la duración de la célula analgesia es más de 5 horas. O hay dosis acumulativas altas de midazolam mayores de 40 o 60 miligramos por kilo y de fentanilo mayores de 0.5 a 1.5 miligramos por kilo. La incidencia es variable, del 50 hasta el 80-100% si la infusión excede 5 días. El síndrome de abstinencia produce alteraciones, como hemos visto, en el sistema nervioso central, autónomo y gastrointestinal. Es importante la monitorización con las escalas validadas, sobre todo la WAT-1 y la más usada, la escala de Sofía. El diagnóstico debe hacerse de exclusión, dado teniendo en cuenta el solapamiento de los síntomas con otras entidades que puedan aparecer en el paciente crítico. Y no hay un gol estándar para hacer el diagnóstico. Y por último, se debe promover el uso de protocolos de tratamiento en la SUSI para un manejo oportuno y adecuado del síndrome de abstinencia iatrogénica. Para prevenir su presentación, identificarla a tiempo y buscar una acción terapéutica que se han convertido en las estrategias complementarias a su uso que todo intensivista debe conocer y manejar. Muchas gracias. Estamos atentos a cualquier pregunta. Bien, muchísimas gracias, doctor César Villa, por la presentación, por la información que nos ha brindado. Nos han llegado algunas preguntas al chat. Nos dicen, ¿cuáles son los medicamentos que se utilizan en la UCI pediátrica que generan mayor síndrome de abstinencia? Los medicamentos son el fentanilo y generalmente y el midazolam. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan también si se necesitan dar opiáceos o benzodiazepinas, ¿cómo deberían utilizarse para no generar gran tolerancia en el paciente? Perdón, ¿podría repetirme la pregunta? Sí, le repito la pregunta. Si se necesitan dar opiáceos o benzodiazepinas, ¿cómo deberían utilizarse para no generar tolerancia en el paciente? Bueno, la idea es utilizar la menor cantidad o la menor dosis de estos opiáceos y benzodiazepinas para evitar así el síndrome de abstinencia. Algunos hablan de una infusión de midazolam y opioides y benzodiazepinas mayor de 3 días ya está originando el síndrome de abstinencia. La literatura lo reporta así. Entonces, todo va a depender también de la patología que tiene el paciente. Por ejemplo, un paciente que requiere ventilación mecánica por varios días con un cuadro de un shock séptico o un ARDS va a necesitar sedación por mucho tiempo. Entonces, tenemos que, lo que tenemos que hacer es usar la mínima cantidad y sobre todo lo más retirar o bajar la dosis lo más pronto posible. Esa es una medida para evitar. Muchísimas gracias, doctor, por la aclaración. Nos preguntan también, ¿cómo podemos diferenciar el síndrome de abstinencia causado por opiáceos del que se produce cuando se dan benzodiazepinas? Bueno, ya le hemos mostrado en el cuadro. Los opiáceos dan mayor sintomatología a nivel del sistema nervioso central y autónomo. Y las benzodiazepinas también, pero no producen trastornos gastrointestinales como diarrea, intolerancia gástrica y vómitos. Bien, muchísimas gracias, doctor César Villa, por haber respondido todas estas preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos los que nos están viendo? Bueno, en todas las unidades lo que proponen es el uso de protocolos de destete
para uniformizar criterios y sacar al paciente lo más pronto posible de la abstinencia. Eso es lo que se debería hacer y usar una escala de todas las que hemos visto. La escala de Sofía me parece la más adecuada y aplicarla para hacer el diagnóstico. Haciendo el diagnóstico nos va a hacer la diferenciación con otras patologías que se puedan presentar en el paciente crítico. Si tenemos ese diagnóstico y descartamos otra patología, para descartar otra patología, por ejemplo, fiebre o infección o convulsiones, entonces tenemos que hacer estudios en nuestro paciente para que no atribuirlo a esos síntomas al síndrome de abstinencia, sino a otro cuadro sobreagregado que se haya presentado en la unidad. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor César Villar Soler, especialista en medicina intensiva pediátrica del Hospital Nacional Docente Madre y Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Y Gracias a ustedes. recordarles, ujú, y recordarles a todos nuestros participantes que esta telecapacitación también está disponible en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, para que ustedes se puedan inscribir y también compartir esta importante información. Muchísimas gracias a todos y hasta una siguiente ocasión. Gracias. Buenas tardes.